En NS Noticias les contamos cómo fue el trámite de la reforma laboral. Que no hay mayor violencia que la explotación laboral. No hay un aval fiscal concreto. Cursa en el Senado una apelación para tratar de salvar la reforma. Con responsabilidad, el Congreso seguirá defendiendo a los colombianos, afirma en su editorial el presidente del Senado, Efraín Cepeda. Que este es un poder público independiente, el poder legislativo. Un proyecto plantea reducir en la mitad el salario de los congresistas. Decisión del Consejo de Estado sobre límites de Barranquilla y Puerto Colombia afecta regulación urbanística e impuestos. Una comisión del Senado estuvo allí para escucharlos. Conciliar entre ambas entidades territoriales, que son el Distrito de Barranquilla y la Alcaldía y el municipio de Puerto Colombia. Publicar videos o fotografías íntimas sin consentimiento será delito. Desde los colegios, los niños serán educados en el cuidado animal, señala un proyecto de ley que cursa en el Senado. A generar realmente una sola salud, un solo bienestar y una sola educación. NS Noticias, con Marcela Baena. Buenas noches. En NS Noticias hacemos un recorrido de cómo fue el trámite de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, archivada hasta el momento. En esa sesión se escucharon todas las posiciones y durante su debate se presentaron recias defensas de las diferentes posturas. Esta es la crónica. Que guardemos, por favor, silencio. La tensión era el común denominador. Para que entre todos podamos garantizar el orden de la sesión. Se dio la apertura al debate y se escuchó a los senadores con la ponencia de archivo. Escuchamos al gobierno nacional, expertos en la materia, gremios, sectores sociales, sindicatos, aprendices del SENA, la academia. De todo el tejido empresarial, 83% son micronegocios, es decir, los que tienen hasta 3 empleos. Entonces, los vamos a afectar a ellos y los vamos a mandar a la informalidad. Los argumentos continuaban y la ansiedad por exponer los puntos de vista de los senadores de gobierno aumentaba, pero seguían los de archivo. Que a hoy no hay un aval fiscal concreto. Que hoy el mismo ministerio no sabe cuánto va a valer esta reforma laboral. 4 senadores más argumentaron por qué no aprobarla y entonces llegó el turno para el ministro de Trabajo y los senadores que la apoyaban. Que lo serio es aceptar que esta es una reforma laboral con arreglo a la Constitución y a la ley y que por lo tanto puede ser tramitada como una ley ordinaria. Nosotros queremos decirles que esta reforma laboral le da cara a las preocupaciones de los colombianos y no le da la espalda a la clase trabajadora. Ya entrado el mediodía, la presión y los ánimos fueron subiendo. Más senadores y representantes llegaban al recinto. E invito al gobierno, invito a los demás senadores a que hagamos una concertación de un proyecto de ley ordinaria exclusivamente para los derechos individuales de los trabajadores. ¿Cómo se atreven ustedes a decir que la recuperación de derechos laborales merece una ley estatutaria cuando el mismo sector político al que ustedes pertenecen, bajo una ley ordinaria, le quitó derechos laborales al pueblo trabajador colombiano? Que no hay mayor violencia que la explotación laboral. No hay mayor violencia que el hambre, que significa que no le paguen lo que corresponde. Aquí nosotros vamos a continuar luchando desde esta comisión o desde las calles por la defensa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país. Pero se acercaba la hora de la plenaria y se tenía que votar para levantar. Y les pido orden y respeto para todos los colombianos. La presidenta tomó la decisión de entrar a votar. Representante, por favor. Más seguían insistiendo para hablar. Señor secretario, tome la intención de voto de los senadores presentes. Entonces vino lo inevitable y ya predecible. 8 votos por el sí al archivo de la reforma pensión laboral y 6 votos por el no. Ha sido archivada la reforma laboral. Acto seguido, el desconcierto por el archivo de la reforma laboral era total para el gobierno y sus congresistas, y en medio de la seguridad de la policía, la comisión fue evacuada. Y a la Policía Nacional Luego de la votación y archivo de la reforma laboral, fue radicado en la Secretaría del Senado un recurso de apelación para tratar de salvar la reforma.
Dando las garantías desde el Senado, se inició el trámite de esta y en NS Noticias les explicamos en qué consiste. Ha sido archivada la reforma laboral. Tan pronto como se votó y archivó la reforma laboral del gobierno en la Comisión Séptima del Senado, uno de los legisladores de esta célula radicó un recurso de apelación que consiste en llevar de nuevo a la Secretaría General del Senado la ponencia y que ésta sea enviada a debatir en otra comisión. La apelación está contemplada en la Ley Quinta en el artículo 166 y nos permite apelar justamente a la plenaria del Senado cuando una iniciativa de ley, cualquiera sea su origen, se termine archivando, como en este caso sucedió en la Comisión Séptima de Senado. ¿Cómo funciona? Una vez se recibe la apelación por parte de la plenaria del Senado, el presidente designará una comisión accidental para que rinda un informe. Y posteriormente a la presentación del informe, se votará en la plenaria si se acoge o se rechaza la apelación. Para el presidente del Senado, se seguirán dando y brindando hasta el último momento las garantías a este proceso. Esa comisión accidental presentará una propuesta ante la plenaria del Senado en el sentido si se acepta o se rechaza la apelación, y si se acepta la apelación tiene que ir a una comisión diferente a la Comisión Séptima para iniciar ese tercer debate. El Senado también está a la espera de la radicación formal de la consulta popular anunciada por el Gobierno Nacional para darle el trámite en la célula legislativa de acuerdo como lo consagra la ley. Luego del hundimiento de la reforma laboral, la plenaria del Senado vivió momentos tensos porque senadores afines y contrarios al gobierno expusieron sus argumentos. Con un mensaje de rechazo a quienes votaron el archivo de la reforma laboral en la Comisión Séptima, iniciaron las intervenciones de senadores afines al gobierno en la plenaria del Senado. Que los trabajadores del campo que esperan alguna vez que sus derechos sean respetados, fueron irrespetados en la Comisión Séptima. Porque los trabajadores del campo necesitan sus derechos, que se los queríamos devolver exactamente en esta reforma. La falta de consensos fue considerada una de las causas del hundimiento de la reforma. El gobierno tiene que entender que para sacar una gran reforma tiene que sentarse a concertar. Y concertar no es sentarnos a que nos oigan y después hagan lo que quieran. Concertar es ceder, es construir, es ensamblar una reforma que le sirva a todos los colombianos. No es las propuestas de un presidente, es la necesidad de resolver la problemática de cuántos no tienen un trabajo justo, no se les dignifica por su labor, no tienen posibilidad de salir de la pobreza. La consulta popular propuesta por el presidente Petro también fue debatida luego del hundimiento. No es para venir aquí a decir que el pueblo vino a presionar el Congreso ha sido elegido por el pueblo. Para que en esa consulta popular se incluya la siguiente pregunta. Colombianos, ¿están ustedes de acuerdo con que el Congreso de la República adelante un juicio político contra Gustavo Petro? La decisión de archivo de la reforma fue apelada y se espera que por medio de una comisión accidental se rinda un informe y reubique la reforma en otra comisión, con lo cual se buscará finalmente que llegue a la plenaria como un último intento para aprobarla. En otras noticias, reducir a la mitad el salario de los congresistas plantea una reforma constitucional que hace curso en el Senado. Actualmente, cada congresista recibe al mes más de 48 millones. El objetivo es que este valor no supere los 25 millones de pesos. No es la primera vez que el Congreso toma la iniciativa de buscar la reducción de los salarios de senadores y representantes. Hoy cada congresista recibe por mes más de 48 millones de pesos, lo que equivale a 33 salarios mínimos. En América Latina, el segundo país con mayores salarios para sus legisladores es Uruguay, con 31 millones de pesos. En el tercer lugar figura Brasil, con 30 millones de pesos. El país donde menos salarios reciben los congresistas es Bolivia, con 12 millones de pesos. Creemos que es un acto de justicia, no solamente rebajar el salario de los congresistas, ojalá que esa base salarial sirva para los altos funcionarios del Estado, salarios que están hoy por encima de los 50, 60, 70, 80 millones de pesos en este país. Incluso la senadora Pizarro cree que es el momento de que sean los colombianos en las urnas los que decidan cuál debería ser el monto máximo para el salario de nuestros legisladores. Una de las preguntas en relación con equiparar, generar justicia entre el salario que reciben la mayoría de los colombianos y el salario desproporcionado que hoy recibimos los congresistas.
La discusión ha suscitado que ya se hable de revisar los salarios de todos los altos funcionarios del Estado, jueces, magistrados y hasta ministros. Y dispuesto no a solamente dar la discusión sobre los congresistas, no, sobre el presidente de Ecopetrol que gana 100 millones, el de Colpensiones que creo que gana 70. No, digámosle la verdad al país. El trámite del proyecto apenas comienza y por tratarse de una reforma a la Constitución debe surtir 8 debates para su aprobación definitiva. Por muchos años el sector agropecuario ha tenido problemas con la banca debido a la fluctuación de los cultivos. Un proyecto que alivia las obligaciones de pequeños y medianos productores agropecuarios fue aprobado en primer debate. Para ello se fortalece el programa de reactivación agropecuaria PRAN y el Fondo de Solidaridad Agropecuaria FONSA. La iniciativa amplía el espectro para que los productores agrícolas puedan refinanciar sus créditos y facilita algunas condonaciones por causas ajenas al productor, como inundaciones o catástrofes. Lo que estamos buscando es que aquellos productores, o más bien aquellos beneficiarios que no han logrado pagar a tiempo sus créditos, puedan hacer un ejercicio de renegociación y puedan tener un alivio, en especial en lo que tiene que ver con los intereses. Una reciente decisión del Consejo de Estado avivó la disputa entre el distrito de Barranquilla y el municipio de Puerto Colombia. La decisión, que redefine los límites entre ambos entes territoriales, tendría incidencia en impuestos, orden público y tributación. Para buscar soluciones a esta problemática, la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado se desplazó hasta Barranquilla, donde escuchó autoridades y población civil. Procedimos a escuchar a la comunidad, que pienso que es una parte también fundamental, porque los habitantes del territorio pues hablan de temas muy interesantes e importantes que tienen que ver con el tema de la identidad, la cultura, la historia, la tradición, que es un elemento importante para tomar este tipo de decisiones de dirimir ciertos conflictos limítrofes. Se trate de conciliar entre ambas entidades territoriales, que son el Distrito de Barranquilla y la Alcaldía y el municipio de Puerto Colombia, con miras a lograr una solución concertada y que siempre se tenga en cuenta lo que diga la comunidad, porque uno de los componentes del ordenamiento territorial es la identidad poblacional de sus habitantes. Consensos entre las partes u otras soluciones que contribuyan a la terminación del pleito también fueron planteadas por los integrantes de la comisión. Estamos arrancando hoy todo el proceso de audiencia y de recoger argumentos para poder tener, digamos, un concepto claro para, si no se llega a ningún tipo de acuerdos ni de consensos, empezar con la elaboración de un proyecto de ley que pueda delimitar o que pueda dimitir estas diferencias y controversias. El 70% de los prediales de Puerto Colombia se verían afectados por la decisión, lo que frenaría el plan de desarrollo del municipio, pues no tendría una de sus principales fuentes de financiamiento, por lo cual la comisión continuará con su control político, buscando beneficiar a la población del distrito y del municipio. El Senado estudia un proyecto para que la policía colombiana forme parte de la policía de todo el continente americano. Se fortalecerá así el trabajo para contrarrestar los delitos transnacionales como el narcotráfico y la trata de personas. Ameripol es la comunidad de policías del continente americano. Colombia aún no hace parte de este grupo, pero un proyecto busca que nuestro país se una a los más de 30 países que ya ratificaron su participación. Esto ayuda a que la integración de todas las policías de América se integren de una manera conjunta en cooperación para el tema de narcotráfico, trata de personas, en tema de tantas situaciones que pasan en el continente. El propósito de esta comunidad es combatir con eficiencia y de manera articulada la criminalidad, el narcotráfico y la trata de personas, además de reconocer el trabajo de la Policía Nacional. Nos sentimos muy orgullosos de nuestra policía, a pesar de las dificultades, a pesar de que hoy se habla de una disminución en presupuesto y demás, nuestra policía a nivel mundial cada día se fortalece más. Para representantes de la policía, esta iniciativa es un reconocimiento al trabajo que realizan los 183.000 integrantes de esta institución. La publicación de videos o fotografías íntimas sin consentimiento, con fines extorsivos o con el ánimo de hacer daño será delito y tendrá cárcel. La iniciativa busca proteger a mujeres y a población LGBTI, principales víctimas de esta práctica en redes sociales. Esta medida apunta a proteger la integridad y la privacidad de los ciudadanos, especialmente mujeres y niñas, que son las principales víctimas de este tipo de violencia. Se penaliza entre 15 meses y llegando a 50, o sea, 4 años, casi 4 años y medio.
y multas que pueden ir hasta los 500 salarios mínimos legales mensuales. Estas sanciones buscan disuadir a los agresores y garantizar que las víctimas reciban justicia. El 90% de las afectadas o afectados por este tipo de delitos son mujeres. En Colombia tenemos cifras que el 60% de mujeres entre 18 y 45 años han experimentado o han sido víctimas de algún tipo de violencia en línea o de violencia digital. El ciberacoso y la publicación de imágenes íntimas sin consentimiento son formas de violencia de género que se han intensificado con el uso de las redes sociales. Estas conductas no solo afectan la privacidad y la intimidad de las personas, sino que también pueden tener graves consecuencias para la salud mental y emocional. De acuerdo con datos de la Misión de Empleo, se calcula que en Colombia existen 7.1 millones de empresas, pero solo el 18% de ellas tiene algún tipo de registro de formalización. En el Senado, un proyecto busca simplificar y reducir los trámites para que las empresas disminuyan así las trabas que les imponen en la actualidad. Según los senadores, esto implica gastos entre el 32 y el 47% de los ingresos que perciben estas empresas. El proyecto busca además disminuir trámites para que las pequeñas empresas logren expedir el registro único de proponentes y puedan contratar con el Estado. Aquí vamos a sacar un decreto único por cada sector, con un número de trámites que va a tener que mantenerse por un año y nadie le va a poder pedir nada distinto de lo que está ahí. Pero además el gobierno va a tener que hacer el ejercicio de mirar cuánto valen esos trámites para cada tamaño de empresa, para que podamos tener una cosa razonable. El Congreso no se asusta y seguirá respondiendo con responsabilidad a los colombianos frente a los proyectos de ley que lleguen, señala el presidente del Senado, Efraín Cepeda, en su editorial de hoy. El Congreso es el camino. El pasado martes, un grupo de senadores fuimos objeto de ataques, descalificaciones y amenazas para obligar a la Comisión Séptima a aprobar un proyecto de ley. La Comisión Séptima expresó, como lo hemos expresado desde la presidencia del Congreso, que este es un poder público independiente, el poder legislativo, que este poder legislativo no es apéndice ni notario del Ejecutivo, que estudia los proyectos y que los vota a conciencia. En este caso fue la reforma laboral que la Comisión Séptima estudió a fondo, haciendo foros, haciendo encuestas, haciendo mesas técnicas, y un grupo mayoritario de senadores tomó la decisión de pedir el archivo del proyecto porque era un dulce envenenado para los colombianos. Realmente se vendían espejitos porque lo real en ello, y lo dijo el Banco de la República nada más y nada menos, es que se perdían 500.000 empleos aproximadamente, de manera que muchos de los que nos están viendo en este momento podrían tener en peligro su empleo. Y lo que también es grave, aumenta ostensiblemente la informalidad alta ya del 55%, pueden ser 10 o 12 puntos según FEDesarrollo. Y es que cuando se habla de empresas siempre pensamos en grandes multinacionales, no. El 90% del tejido empresarial del país son micros y pequeñas empresas. Son las primeras que iban a sufrir. De manera que, protegiendo a los trabajadores de Colombia, la Comisión Séptima tomó esa libre decisión de archivar el proyecto. Congresistas de Argentina, Colombia, Chile, Uruguay y Paraguay se dieron cita en Santiago de Chile para definir una hoja de ruta con el objeto de luchar contra el antisemitismo en América Latina. El antisemitismo es la discriminación, hostilidad, prejuicio y odio hacia los judíos en sentido amplio,
basado en una combinación de prejuicios de tipo religioso, racial, cultural y étnico. Como resultado de este encuentro, los congresistas propusieron la implementación de un plan nacional, la inclusión de programas educativos sobre el Holocausto y el fortalecimiento de los marcos jurídicos para penalizar los crímenes de odio. De acuerdo con la encuesta ADL Global 100 sobre la percepción de los judíos, el 42% de los colombianos tiene una opinión favorable. Lamentablemente, a raíz del atentado terrorista de Hamas contra Israel el 7 de octubre del año pasado, se vio un incremento en las posturas contra el pueblo judío y a raíz de eso se decidió la conformación de esta alianza en Chile. Se va a empezar a hacer un trabajo legislativo, de comunicación y de educación para que la ciudadanía entienda las implicaciones del Holocausto. Acercar los servicios que prestan las distintas entidades nacionales a más de 6 millones de colombianos que viven en el exterior busca una iniciativa que institucionaliza las ferias de servicios en los países donde residen los connacionales. Más de 200.000 colombianos se han beneficiado con las ferias de servicios para los colombianos en el exterior, de acuerdo con datos del partido Mira. Aumentar el número de beneficiarios y mejorar la oferta pública es lo que se busca con la institucionalización de estas ferias. Llevando la oferta institucional, ¿de qué manera? En las ferias que se pueden hacer físicamente y de manera virtual, donde los consulados van a convocar a los colombianos para decirles en materia de salud qué les está ofreciendo Colombia, en materia de pensiones, vivienda. Con esta propuesta, los colombianos que viven en el exterior recibirán orientación para convalidar sus títulos educativos, conozcan las posibilidades para invertir sus remesas y se apoyen sus emprendimientos. Nuestro país tiene un sinnúmero de emprendimientos, de descubrimientos, de iniciativas que son mundialmente reconocidas y que se necesitan promocionar, y qué mejor que en nuestros países. Estados Unidos y España son los principales países donde viven los colombianos que deciden migrar, por lo que los esfuerzos se deben centrar en estos lugares. El Senado analiza la propuesta de subir a 50% el porcentaje de mujeres para la conformación de listas al Congreso y otras corporaciones públicas. De ser aprobada, aplicaría para las próximas elecciones. Actualmente, el número de curules ocupadas por mujeres en el Congreso equivale al 30% y en asambleas y consejos bordea el 20%. Hoy hay en Colombia 142 mujeres alcaldesas y 5 gobernadoras. Encontramos que, por ejemplo, la participación en el Congreso de la República solo es del 30% en mujeres, en las asambleas y consejos del 20%, hoy 142 alcaldesas en todo el país y por supuesto que lo que aspiramos es que no nos quedemos atrás las mujeres en el interés de participar primero en la elección popular y segundo, en que sigamos capacitándonos, preparándonos para ser más competitivas dentro del mercado laboral. En NS Noticias le hacemos seguimiento a proyectos presentados en el Legislativo. Esto es ¿En qué va? Hace 2 años el Congreso aprobó la Ley Alerta Rosa, un mecanismo para establecer una forma de notificar la desaparición de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres. A finales de 2024, el Ministerio de Justicia autorizó el uso de una aplicación para activar un mensaje de alerta a las autoridades. Pronto, las líneas 122, 123, 155 y 141 deberán disponer de una opción especial para reportar los casos en los canales ante la Fiscalía y la Policía. Los operadores de telefonía móvil deberán garantizar el envío de un mensaje de texto reportando la desaparición. El 4 de marzo pasado fue aprobada la Ley contra el Ruido, que establece un marco regulatorio integral para la gestión de la calidad acústica en el país. Esa ley tiene como objetivo definir los lineamientos y responsabilidades de las entidades nacionales y territoriales para abordar la problemática de la contaminación acústica y las vibraciones, garantizando la sana convivencia y la tranquilidad de los ciudadanos. Avanza en el Senado un proyecto de ley que propone prohibir el uso de recursos públicos en espectáculos con pólvora y busca reducir los efectos negativos en los animales, el medio ambiente y la salud humana. También conocer opiniones de distintos sectores y se llevó a cabo en una audiencia pública virtual. El espacio sirvió para aportar datos y argumentos que fortalezcan la exposición del proyecto, que busca fomentar prácticas recreativas y lúdicas que estén libres de uso de fuegos artificiales y pirotécnicos. La iniciativa tendrá próximamente su segundo debate en la plenaria del Senado.
Una audiencia en la que escuchamos los apoyos de los distintos sectores, de las personas, por ejemplo, que tienen personas en su familia que tienen el espectro autista, personas que acompañan, digamos, la labor de rescatistas, pero también escuchamos las voces de los gremios, las voces de los sectores que venden o que subsisten más bien de la venta de estos productos para encontrar alternativas que nos permitan que el proyecto sea viable. Para generar protección de los animales, un proyecto legislativo busca que desde los colegios los niños sean educados en el cuidado animal. El proyecto también contempla prestar servicio social en lugares que promuevan su protección. Con esta iniciativa nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. Que niños, niñas y adolescentes sean educados en los colegios en la protección y bienestar animal y de esta manera se mejore la relación humano-animales es lo que se busca con este proyecto que ya pasa a estudio en la Cámara de Representantes. Que los contenidos de protección animal y de conservación de la biodiversidad hagan parte de la política nacional de educación y se definan unos contenidos mínimos que sean impartidos en todos los colegios públicos y privados del país a través de herramientas pedagógicas ya existentes como los proyectos ambientales escolares. El cambio cultural en relación con la protección de los animales debe empezar desde los más pequeños, para de esta manera evitar comportamientos inadecuados cuando sean mayores, consideran los senadores. Poder generar un proceso en el cual se pueda generar una red docente en esta materia. Asimismo, crear los comités de educación ambiental, el servicio social estudiantil que tenga un enfoque también de protección. De acuerdo con datos del DANE, en el país hay 6 millones de mascotas y 4,4 millones de familias tienen un perro o un gato en sus hogares. De allí la importancia para expertos de este tipo de iniciativas. Estos procesos lo que generan es una articulación real a través de los proyectos y una empatía, como su nombre lo identifica dentro de esta ley, a la relación con los animales, a generar realmente una sola salud, un solo bienestar y una sola educación. En el marco del Día Mundial de los Animales, que se celebra el 4 de octubre, las alcaldías socializarán, darán visibilidad y reconocerán las experiencias educativas innovadoras que fomenten la protección y el bienestar animal.